que todo lo que se ha hecho hasta este momento sea para la honra y la gloria del Señor. Quería yo platicar con ustedes, siendo que el domingo próximo va a haber bautismos, y aunque la mayoría de ustedes ya es bautizado, hay algunas personas que no lo son y que han pedido su bautismo, pero yo quisiera que también tú te prepararas para que pudieras hablar a las personas ajenas cómo es la diferencia de la creencia que hay en la luz del mundo. ¿Cómo es? ¿Cómo nosotros nos conducimos y hacemos las cosas? Mira, cuando a alguien se le habla de Jesucristo, la mente luego se le va al sacrificio de Cristo, o sea, su muerte. Es en donde luego la mente, ay, Cristo murió por nuestros pecados. Muy válido que piensen de esa manera, pero en realidad, hermanos, desconocen una gran parte de lo que es la venida de Cristo. Lo reducen únicamente a un sacrificio, y en ese sacrificio pues dicen ellos, yo ya soy salvo, sin entender la venida de Cristo, qué propósito, qué trabajo, qué hacía el Señor. En Hebreos 9:24, Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y aquí en Hebreos nos va a hablar de ese sacrificio que Jesucristo llevó a cabo por todos nosotros. Fue tan grande lo que Cristo llevó a cabo que no entró al santuario que tenían ellos, vamos a decir a la casa de oración. Digo, en mi casa de oración será llamada. No ahí, sino que Él penetró hasta el cielo. A ver, ¿dónde está Cristo? En el cielo. Un santuario no hecho de mano, sino que en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en presencia de Dios. 25. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice o el sacerdote al santuario cada año con sangre ajena, o sea, sangre de animales. Los sacerdotes cada día tenían que estar ofreciendo sacrificios, y el sumo sacerdote una vez al año tenía que hacer sacrificio para entrar al lugar santísimo, pero era todavía en el santuario terreno. ¿Está claro? Bueno, verso 26. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para desbaratar el pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Vino a quitar el pecado, vino a borrar el pecado. ¿Y cuántas veces murió? Yo quisiera oír la voz fuerte de ustedes. ¿Cuántas veces murió? Una sola vez. Gran error cuando dicen que en sus reuniones que llaman misa están volviendo a sacrificar a Cristo en cada misa. Discúlpenme, pero no. Cristo murió una sola vez y está a la diestra del Padre, y no lo pueden volver a sacrificar, porque Él, su sacrificio fue perfecto y una sola vez. Entonces, sí debemos de recordar el sacrificio de Cristo, sí, pero no es esa la totalidad del propósito de su venida. O sea, estaba profetizado que el Mesías iba a venir, y sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, pero Él trajo más cosas. Si no, en un solo día hubiera de repente aparecido y lo matan
y termina su trabajo. Pero no, él vivió una vida de 33 años. Y 3 de esos años los pasó enseñando. En Juan 1:29. San Juan 1:29. Y nos dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué venía Cristo? A eso venía. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y nosotros no podíamos acercarnos a Dios por nuestro mismo pecado, porque Dios no oye a los pecadores. Necesitábamos ayuda. Y Dios, que nos amó tanto, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, único, a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa era la razón aparentemente única, aparentemente que se tiene que... No. El Señor Jesucristo trajo más cosas y también para la salvación son necesarias. O sea, la muerte de Cristo no la vamos a poder aprovechar si no entendemos la enseñanza de Cristo. A ver, otra vez. Yo estoy en pecado, Cristo muere, me perdonan mis pecados y yo sigo haciendo lo mismo y ya están perdonados mis pecados. Pues voy a echarme pecado sobre pecado. Va a estar peor mi situación. Lucas 8:1. Hoy es un día normal de 1 hora, pero yo quisiera platicar esto con ustedes para que aprovechen, hermanos, este pensamiento que tu hermano les está recordando. Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. A ver, ¿qué hacía Jesucristo? Nada más llegó y murió. ¿Qué hizo antes? Predicó y anunció el reino de Dios. Y con él, ¿quiénes iban? ¿Yo para qué quiero apóstoles? Bueno, si no hubieran sido necesarios los apóstoles, pues Cristo era suficiente. ¿O no? ¿Tú crees que a Cristo le faltaba algo para predicar? Pero él desde ese entonces traía a esos 12 hombres preparándolos. Lo acompañaban e iban aprendiendo la enseñanza que él traía para cuando él se fuera, ¿quién iba a quedar a cargo de seguir enseñando? ¿Nada más de morir? No. De también predicar y anunciar el evangelio. Aquí estamos viendo varias cosas. La importancia de la predicación, la importancia de los apóstoles. En este verso, ¿qué estamos viendo? La importancia de la predicación y la importancia del apostolado. Porque si no fueran necesarios los apóstoles, diría, y Cristo andaba solo. La prueba que es tan importante un hombre de Dios es que él no se bautizó con cualquiera. No fue nada más al río y a ver quién está por ahí para que me bautice. No, ese acto es muy sagrado. Él lo dijo, es un acto de justicia. Justifica. Y llega con Juan y le dice Juan, oye, no, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Deja. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, ¿Cristo fue bautizado por cualquiera? No. ¿O él fue bautizado por alguien enviado de Dios? ¿Era Juan un enviado de Dios? Sí, hermano.
Y su bautismo no era de la tierra, su bautismo era del cielo. Y ahí fue Cristo. Y luego Él traía a sus apóstoles. Si alguien quiere leer Juan 4:2. Juan 4, verso 2. Amén, Lázaro. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Dios le pague. No, que a mí me bautiza Jesucristo. Aún ahorita que no está aquí, dice no. Y a ti que entonces no, es que Jesucristo es el que me bautiza a mí. Mentiras. Porque ni aún cuando estuvo en la tierra, Él era el que hacía los bautismos. Traía a 12 apóstoles con Él. ¿Y quién eran los que bautizaban? Entonces los apóstoles sabían cómo se debería de bautizar. ¿Tú crees que Cristo, si los veía haciéndolo mal, los iba a dejar que lo hicieran mal? No, hermanos, Él los estaba enseñando y ellos estaban con Él. Y ellos eran los que llevaban a cabo los bautismos que se llevaban a cabo. Muy bien. Entonces, el sacrificio de Cristo sin la doctrina, que es enseñanza de los preceptos de Dios, no tiene fe. Un bautismo sin enseñanza, un bautismo sin predicación, un bautismo de arrebato. ¿Servirá de algo ese bautismo? Un bautismo de arrebato. Llega alguien y tengo bautismos de ese tipo, pero no de ese tipo. Digo, tengo bautismos muy rápidos. En Los Ángeles se iban a bautizar 23 almas, y a una de esas almas yo no la distinguía, no la había visto. Terminando la dominical, les digo, los que se quieran bautizar, pasen al frente. Iba a tomar la protesta, pero veo y les llamo a los que me ayudan. Allí en Los Ángeles que me ayudaron. Hermanos, ¿quién es esa persona? Yo no sé. ¿Y usted? Yo no sé. ¿Quién lo invitó? Yo no sé. Y ya lo moví a un lado y dejé de hacer la protesta y lo invité. ¿Y usted cuántas veces ha venido? Hoy es mi primer día. Hoy es su primer día. ¿Y cómo cree que ya está listo para su bautismo? Dice, yo sé que estoy. A ver, dígame una cosa. ¿Debe de dejar uno de pecar para bautizarse? Amén. Claro que sí. Ya tiene uno que cambiar de vida. ¿Usted cree que el bautismo puede ser de cualquier forma? No, tiene que ser sumergido en el agua, dijo. Ahora, ¿usted cree que sin autoridad se puede hacer? No, yo lo estuve viendo usted. Y en la tierra hay apóstoles de Jesucristo. Y pregunta tras pregunta, él iba contestando con toda plena claridad. Y no solo se bautizó, hasta la fecha es fiel el hermano Nacho. Estoy hablando de 35, 38 años y sigue siendo fiel nuestro hermano. Entonces no es el tiempo. Los que se bautizaron en el día del Pentecostés, que fueron 3,000, únicamente habían escuchado ese día. O aquel eunuco que iba en el carruaje y Felipe le habla. En ese mismo día, 2, 3, 4, 8 horas, un día, pero allá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Crees? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La predicación de Felipe había hecho la obra y él se bautiza en el glorioso nombre de Jesucristo. Entonces, estamos viendo esto, hermanos, para que comprendamos el valor de la predicación. Tiene tanto valor que, como dice Romanos 10:15. Romanos 10:15. Es así para la honra y la gloria del Señor. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dios le pague. Es muy importante la predicación. ¿O la dejó libre el Señor a quien agarre una Biblia y se le ocurra predicar? Tiene que ser alguien que Dios ha enviado para predicar.
Hermanos, esa orden de que sea una persona, hasta dice, qué hermosos son los pies sobre los montes del que anuncia las nuevas de paz. Hombres especiales, escogidos, no cualquier persona que se le ocurre y piensa yo voy a, y predican lo que se les viene a su cabeza. No. Entonces, Jesucristo a sus apóstoles no solo los envió a bautizar, primeramente los envió a predicar. A ver, ¿a qué los envió? A predicar. Y como resultado de esa predicación, los que creen y nace en ellos la fe verdadera, que es por el oír de la palabra de Dios, pueden entonces bautizarse. ¿Qué se necesita para bautizarse? Creer en la palabra de Dios, en la predicación del Evangelio, y entonces pueden decir, yo me quiero bautizar. No es un acto de arrebato, no es un acto de emoción, no es un acto del momento, sino algo que Dios prepara en el corazón. Yo me maravillaba aquí con nuestro hermano Abimael, que tú sabes, el primer día que vino fue el domingo, la mañana, y luego estuvo en la tarde. Y hermanos, y yo me maravillaba cómo por el radio estuvo oyendo esta predicación. Cada sábado nos poníamos a hablar en el radio, y quién sabía que allá estaba él del otro lado, en su radio, con su teléfono, grabando lo que yo estaba hablando, y me lo recita de memoria, porque lo estudió, lo pensó, lo oyó. Y digo, y ahora que oí que el radio ya no estaba, pues yo tengo que ir al templo, y por eso vino el domingo, porque él quería seguir oyendo esta sana doctrina. Esa es la obra que Dios hace. Esa es la obra. Yo les decía, nosotros no vamos a obligar a nadie, pero tú oíste que dijo. Yo creía que me habían bautizado por allá, pero el hermano Carlos ya me explicó que si no lleva estos requisitos, no está correcto. Y yo quiero salvarme, digo. Yo quiero alcanzar la vida eterna, nacer de agua y de espíritu. Entonces, hermanos, es importantísimo que le demos valor a la predicación, que es lo que yo les mandé a hacer en estos días. No que trajeran a alguien para que se bautizara. Yo, una hermana dice, mi hijo se va a bautizar, y le hablo por teléfono al muchacho, digo, oye, ¿verdad que tú no te quieres bautizar? Claro que no. O sea, aquí no va a ser a la fuerza, hermano. ¿Qué más quisiéramos nosotros con nuestra fe? Que alguien más pudiera creer, pero no, la fe te alcanza para ti mismo, y si la enseñas y si la puedes dar a tus hijos, entonces ellos van a tener su fe y ellos van a servir a Dios, pero tu fe no sirve para salvarlos a ellos. Hay quien dice, ay, pues la Biblia dice que ¿qué sabes tú, mujer, si harás salvo a tu marido? Entonces con que yo sea fiel mi marido se salva. No, con que tú seas fiel, él va a reaccionar y va a recibir la fe él, y él va a pedir su bautismo y él se va a salvar. Qué alegría tenía nuestra hermana que dio testimonio el otro día. Ella estaba muy preocupada porque su niño tenía cáncer. Le hallaron en el pie un lunar y lo hallaron que era de cancerígeno, que era de cáncer. Y estuvo ella pues afligida. Su esposo no era de la iglesia. Y en esos días llegó su esposo y el fin de año me dice, hermano, yo me quiero bautizar. Le digo, si tú estás pensando que con tu bautismo va a sanar tu hijo, yo te estoy diciendo, estás equivocado, vienes con una razón equivocada, tú debes de hacerlo porque entiendes. Y ya me decía él, no, hermano, yo entiendo que es por mi alma. Él ni siquiera estaba claro que mientras él no se bautizara, su niño no quedaba cubierto, pero yo no se lo quise decir para no forzarlo a su bautismo. Se bautiza él, hermano, y ya lleva a su niño, y le dicen los doctores, pues sí, y mandan pruebas y hacen exámenes y todo, y todos diciendo que si ya te vas a tener que venir a vivir a Acapulco, y aquí vas a estar en Acapulco para que pueda estar atendiéndose tu hijo, y luego vas a tener que ir unos viajes a México y todo. Y cuando llega ya con sus cosas, porque ya se iba a quedar allá,
le dice la doctora: estoy revisando, me pasé la noche revisando, y ¿sabes qué? Tu hijo no tiene cáncer. ¡Qué alegría para nuestra hermana y para nuestro hermano esa noticia tan hermosa! Dice que esa noche ella había soñado que al llegar al hospital las enfermeras le decían: ¿y qué va a invitar? Y ella se molestó en el sueño, les decía: ¿pero invitar de qué? ¿Qué ando festejando? ¿Qué? ¿Qué no va a invitar el desayuno? Y ella enojada les decía: pues ¿qué voy a festejar si ella había pasado la noche triste sin saber la condición de su hijo? ¿Cómo iba a estar? Pero lo primero que hace la doctora al llegar, le dice: ¿sabe qué? Le traigo una buena noticia, su hijo no tiene nada. Entonces comprendió su sueño, ya andaba buscando a las enfermeras para invitarlas a desayunar, o a comer, o a cenar, hermanos, porque había alegría en ellas. Entonces, el bautismo es un acto voluntario, individual, en donde la persona, por fe, dice: yo comprendo lo que debo de hacer para bautizarme, y después de bautizado, y cómo debo de vivir mi vida. Porque, hermanos, nadie va a poder decir después: ay, yo no sabía, ay, yo no entendía que yo ya no podía tomar o ya no podía hacer. No. Claramente se nos está diciendo que tenemos que dejar el mundo. Lo cantamos ahorita en el canto: soy bautizado como manda, qué grande gozo, y de volver a pecar, mejor morir, decimos en el canto, porque hay un conocimiento, un entendimiento que vino por la predicación. Nos dice Mateo 28, 20. A ver, ¿quién lo lee? Mateo 28, 20. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios le pague. ¿Cuál iba a ser el trabajo de los apóstoles? A ver, hermanos, ¿cuál era el trabajo de los apóstoles? Enseñar todas las cosas que Cristo les había enseñado a ellos, enseñándoles que guarden o que cumplan o que obedezcan todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras haya apóstoles en la tierra, la manifestación de Cristo está aquí. Amén. Hubo época de silencio, se llaman las edades oscuras, las edades negras, donde hubo silencio en el cielo, y aquí había mortandad, había desorden. En nombre de la religión mataron a muchos, aún aquí en México, cuando llegaron los españoles, en nombre de Dios, con un látigo, con un golpe, con cárceles, les querían predicar el evangelio. Hermanos, esa época oscura, solo un apóstol la puede cambiar. Le dijo el Señor al apóstol Pablo: te he puesto por luz para los gentiles, a fin de que sea salvación. Estos primitivos apóstoles terminaron sus vidas y no han podido en esta época andar por los caminos, andar predicando. Dicen: y es que ya no son necesarios. No, sí siguen siendo necesarios, porque son a los que Cristo enseña. No es la escritura en sí, que todos la tienen y no la entienden, sino un varón de Dios es el que nos la puede enseñar. Entonces, nos vamos a regresar 2 versos. En el verso 18, Mateo 28, 18. Para la honra y la gloria del Señor. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Primero vamos a ver eso. Se presenta el Señor en el monte, no estaba bautizándolos, Él estaba en un monte. Ahí lo citó a sus apóstoles, 11, porque ya Judas ya no estaba. Y los 11 fueron ahí con Él. Y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo. ¿Cristo es todopoderoso? ¿Quién lo hizo todopoderoso? Su Padre Celestial. No es un Dios que no necesita recibir de nadie la fuerza. Es aquel que de Dios recibió tanto la enseñanza como la predicación, como la fuerza
hermanos, de la potencia, de la autoridad, toda potestad. Y luego dice el verso 19, a ver, ¿alguien? Para la honra y la gloria del Por Señor. tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios le pague. Por tanto, id y doctrinado, enseñado, predicad el Evangelio a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo el mundo tenían la orden de ir a predicar. Sí, a todo el mundo, hasta los gentiles, a todo el mundo. Ir por todo el mundo, por toda la tierra, dice en otra versión. Ir a predicar el Evangelio. Esta predicación tenía que ir antes del bautismo. A ver si me di a entender. ¿Cuándo va esa predicación? A alguien no se le puede bautizar sin haberle predicado, sin haberle enseñado, para que así él sepa qué es lo que va a hacer. Entonces el Señor, con toda potestad, les dio la potestad para que ellos fueran predicar. Como el Padre me envió, así yo los envío. Como el Padre me envió, ¿cómo lo envió Dios a Cristo? ¿Con poder? ¿Con gloria? ¿Con palabra verdadera? Pues así los manda Cristo. Por eso los enseñó. No nada más vino a morir, vino primero a predicar y a anunciar. Y Él tenía un trabajo muy grande, y era dar su vida por nosotros. Y lo hizo también. Pero ahora, ya resucitado, les está diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, o a todos los gentiles y a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que no han recibido la enseñanza de Cristo se confunden en ese verso. Quieren sacar su enseñanza de la Biblia y dicen: pero si aquí dice que Cristo dijo que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así es que yo así lo hago y a mí no me interesa lo que usted diga. Y dice: mire, aquí Cristo lo está ordenando. Él no está ordenando que digan esas palabras. No sé si me doy a entender. Vayan primero y prediquen. Y luego, ya que les prediquen el Evangelio, van a bautizarlos en el nombre. ¿En qué? En el nombre. Fíjate la cosa tan clara, que en aquel primer día que me habló un hermano en mi casa, me dijo: no dice repitan estas palabras, dice que se bautice en el nombre. Y luego me preguntaba él: ¿y cuál es ese nombre? Pues yo no supe contestar, porque si quisiéramos dar 3 nombres, sería en los nombres, sería en una forma plural, pero habla singular. ¿Cómo habla? Singular. En el nombre. Y la Escritura nos enseña claramente cuál es ese nombre. Hechos 4:12. Dice así: Para la honra y la gloria del Señor. Amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para la gloria del Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿A qué nombre se refería? ¿A qué nombre? Dice: este Jesús fue reprobado por los edificadores, ya ha venido a ser cabeza del ángulo, verso anterior. ¿Cuál nombre era el que era muy glorioso y que se debería de usar porque es el único para la salvación? Jesucristo. Sepan bien que este hombre fue sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y luego ya dice: esta es la piedra desechada por los edificadores, que vino a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Digo, cuando Cristo está ordenando que bautizaran en el nombre, sí estaba entendido para los apóstoles cuál nombre tenían que usar. Sí, ellos sí. Pero los que no les han predicado, sino solamente han leído, pero los que no les ha hablado el nombre de Dios,
y solo ellos han querido escudriñar, le dan ellos la interpretación, y de eso vienen las divisiones, las múltiples iglesias que enseñan cada una lo que se les ocurre. Entonces, ¿en cuántos hay salvación? Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Y en qué nombre hay salvación? En nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla. Amén. Hechos 2:37. Para la honra y la gloria del Señor. Amén. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Fíjese, le hacen la pregunta a los apóstoles, no a un apóstol, a todos los apóstoles que estaban reunidos allí, que ahora ya estaba Matías, ya eran 12 otra vez, y les preguntan: hermanos, ¿qué haremos? Porque les estaban diciendo que por causa de todos nosotros Cristo murió, que eran culpables de la muerte de Cristo, y les duele en el corazón y dicen: ¿qué debemos de hacer? Si estoy en esta condición de culpable, ¿qué debo de hacer? Y Pedro, verso 38, se para y les dice: arrepentíos. ¿Qué deberían de hacer? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿En qué nombre? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Verso 40, alguien que lo lea. Para la gloria del Señor. Amén. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Los invitaba con la predicación, les empezó a predicar, les empezó a hablar y les digo: sean salvos, porque esta generación es perversa. Oye, y en la que vivimos ahorita nosotros, ¿verdad que sí hay perversidad? Verso 41, ¿quién lo lee? Para la honra y la gloria de su palabra, fueron Amén. bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dios le pague. Así es que los que fueron bautizados, que recibieron su palabra, ¿los que qué? Porque muchos oyen, pero hay unos que reciben la palabra, y esos que recibieron su palabra fueron bautizados. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y el partimiento del pan y las oraciones. Estaban perseverando, no en la Biblia, en la doctrina de los apóstoles. Contradice a la Biblia, no sale de acuerdo, pero ellos, este nada más es un testimonio de lo que los hombres de Dios hablan. Allí estaba diciendo con toda claridad: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué sucede con el que se bautiza? Ya, se retira. No, persevera en la doctrina de los apóstoles y persevera en las oraciones cada día en el templo, y partiendo el pan por las casas, comían con alegría y sencillez de corazón. O sea, no había necesitados. Yo veo en las iglesias, qué tristeza, en la puerta alguien sentado, mendigando, pidiendo que le den porque no hay de comer. Y sale el sacerdote y ni voltea a ver a esa persona. Ahí está, hasta quisiera correrlas de ese lugar. Pero en todas sus iglesias así es. Y en la luz del mundo nunca verás a alguien así. Nunca verás a alguien. Y hay muy pobres, pero a todos Dios nos ha dado el corazón para que a nuestros hermanos no les falte nada. Vemos unos por los otros. Y el verso 47, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cada cuándo? Cada día. Hechos 8:12, por favor. Para la honra y la gloria del Señor. Amén. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios,
y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Un detalle importante, no eran los niños, allá habían niños. Los versos anteriores dicen que oían a Simón desde el más pequeño hasta el más grande. Pero esto era para hombres y mujeres. Personas que ya tenían responsabilidad, entendimiento para hacer esto. Y la predicación de Felipe, evangelista, no era apóstol. Él venía de parte de los apóstoles, le habían puesto las manos encima, era un diácono y lo enviaron. Y él predicaba el reino de Dios. ¿Y qué más? Y el nombre de... ¿Cuál nombre? De Jesucristo. Y como resultado se bautizaban hombres y mujeres. Verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿En qué nombre se bautizaban? A ver, hermanas, todas. ¿En qué nombre se bautizaban? En el nombre de Jesucristo. Juan 3:5. Este texto le gusta mucho a mi hermano Abimael. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Aquí en esta iglesia hay bautismo de agua, válido, con autoridad, de la forma que Cristo enseñó. En la Escritura dice un Señor, una fe y un bautismo. Dice, no, pues yo no me puedo bautizar porque yo estoy bautizado. Pues quédese. Si usted dice que ya está bautizado, pero a mí no me sumergieron, entonces no sé cómo le llama bautismo. Pero es que a mí el que me bautizó no tenía autoridad, pues no sé cómo le llama bautismo. Hay un bautismo, pero es el bautismo verdadero. Un Señor, una fe y un bautismo. Entonces dice, para entrar al reino de los cielos necesitas nacer de agua y de espíritu. Marcos 16:15 es el último verso en el nombre de Jesucristo. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Para la honra y la gloria. Sí. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el verso 16 dice: el que creyere. ¿Qué iban a hacer primero? Predicar. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Que esto sea para la gloria del Señor. Que Dios los guarde y los bendiga.